Hola, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Es un placer tenerlos aquí en este último seminario del trimestre de la primavera. Mi nombre es Gaspar Rivera Salgado, el director del Centro para Estudios sobre México aquí en la UCLA. Pues tenemos una serie de presentaciones muy extraordinaria, pero antes de leer y anunciar quiénes van a estar hablando con nosotros, vamos a leer el Land Acknowledgement. The Center for Mexican Studies at UCLA acknowledges our presence on the traditional, ancestral, and unceded territory of the Gabrielino Tonga people. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos transmitiendo esto también por nuestro canal en Facebook Live y estamos también en este webinario de Zoom. Bienvenidas a las personas que están aquí en la sala. La presentación va a ser en español, por supuesto. El libro está en español y tenemos el gran placer de darle la bienvenida aquí al campus a nuestro querido colega Emiliano Ricardo Melgar Tizó, quien es profesor investigador del Museo del Templo Mayor. Si alguno de ustedes ha estado en la Ciudad de México y ha ido al Zócalo, invariablemente han caminado dentro del Templo Mayor, me imagino, ¿verdad? Entonces, pues él labora ahí. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en antropología por la UNAM. Y desde el 2004 ha trabajado en proyectos en América y Europa. Y es miembro de nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Su investigación abarca navegación prehispánica, rutas de intercambio, bienes de prestigio y arqueonometría. Ha publicado más de 100 artículos y 5 libros y está aquí con nosotros para hablar y discutir su nuevo libro que se llama La Lapidaria del Templo Mayor, estilos y tradiciones tecnológicas, que acaba de ser publicado en este 2025. En este libro, Emiliano Melgar presenta el análisis de casi 10,000 piezas, revelando técnicas, estilos y filiaciones culturales, con énfasis en la manufactura imperial Tenochca, tras casi 2 décadas de investigación arqueológica y traciológica. Entonces vamos a ver el resultado de estas 2 décadas de trabajo ahora. Y para comentar el libro también tenemos el placer de darle la bienvenida a la doctora Kim Richter, quien es Senior Research Specialist en el Getty Research Institute. La doctora Kim Richter es especialista en historia del arte precolombino. Ha coeditado The Huasteca en el 2015 y The Golden Kingdoms en el 2017. Dirige iniciativas digitales como el Huasteca Mapping Project y el proyecto de digitalización del Códice Florentino, destacando la cultura visual y la historia mesoamericana. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros y le vamos a ceder el espacio al doctor Emiliano Ricardo Melgar. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gaspar. Gracias a todos los que están aquí presentes, también los que nos siguen por Zoom. Bueno, es para mí un honor y un placer estar aquí en mi primer evento académico en UCLA. Entonces, qué mejor que en el Latin American Institute. Y hablando en esta ocasión de mi última publicación, que fue galardonada en los últimos premios SINA en el área, en la categoría de Mejor Investigación en Arqueología en México. Entonces, bueno, estoy contento por presentarles este último trabajo que tengo, pero también les voy a mostrar, aparte de cómo fue generado este libro, cómo se inserta en mi proyecto de investigación que tengo de toda la vida en el Museo del Templo Mayor desde hace 21 años, entré en 2004, y lo que estamos realizando en los próximos años de parte de esta investigación. Entonces, pues, bueno, vamos a empezar con bueno, está la portada del libro. Y yo elegí esta pieza porque concentra mucho de la idea que yo tenía de identificar los estilos de lapidarios en el Templo Mayor. Y qué mejor que esta escultura del dios de la lluvia, Tlaloc,
que es uno de los más representados en las culturas mesoamericanas, pero que tiene una característica iconográfica muy particular del estilo imperial Tenochca. ¿Y cuál es? De la iconografía mexica, el anudamiento de la nariz, y que además está hecha en uno de los materiales pétreos por excelencia de las culturas mesoamericanas, que son las rocas metamórficas de color verde. Pero bueno, mi investigación, el Templo Mayor, tiene mucho que ver con Los Ángeles, ya que aquí, pues, desde el año 2006, y con Kim aquí presente, pues nos conocemos desde que ella trabajaba en LACMA, y que cuando yo empecé a trabajar los estilos mesoamericanos, apenas yo estaba empezando, no tenía ni la maestría terminada, y yo le agradezco a Virginia Fields, a Ginny Fields, que en paz descanse, que el director de por entonces, Juan Alberto Román, le presentó mi trabajo. Yo tenía ni 2 años de ser investigador de tiempo completo en Templo Mayor, y ella, que era la curadora de las culturas mesoamericanas del ACMA, de Los Angeles County Museum of Art, tienen una de las colecciones de estilo mezcala más importantes fuera de México, y cuando vio que yo estaba estudiando a nivel tecnológico y tratando de rastrear las diferencias a través del tiempo de los distintos estilos, y en Templo Mayor tenemos más de 400 piezas mezcala, decidió invitarme, creyó en mi trabajo, cuando yo, digamos, nada más era licenciado, y durante 2006 a 2008 tuve acceso a unos equipos increíbles en el ACMA, ya después en México los tuvimos, como el microscopio Keyence, ¿no?, que ven aquí, un microscopio muy poderoso. Y bueno, con Ginny ahí está, ¿no? Victoria Lyle, y bueno, también en su momento con Kim, estuvimos revisando todos los materiales, no nada más en escala, sino pues, mostraron todo lo que tenían de culturas mesoamericanas, debido a que Ginny quería cambiar todas las piezas en exhibición, quitar las falsificaciones, que también tengo estudios en material moderno, entonces puedo saber cuando son hechas con instrumentos de metal, con discos rotatorios. Y desafortunadamente la pieza más bonita y emblemática del ACMA que abre las culturas mesoamericanas, una escultura de transformación de hombre jaguar olmeca, pues es muy bonita, pero tiene instrumentos tipo Black and Decker. Entonces, no es buena, muy bonita, pero otras piezas sí. Entonces, Ginny decidió solo dejar las piezas que sí eran originales. Después, bueno, volví a Los Ángeles en 2017, invitado en este caso con Kim, con Joan Pillsbury, como uno de los conferencistas para la exposición que señaló Gaspar, que estuvo Kim, como parte de los organizadores, Golden Kingdoms, ya que tuve la posibilidad de estudiar varias de las piezas estrella, como el ajuar funerario de Quinichana Pacal, la Reina Roja de Palenque, entre otras piezas. Y bueno, digamos, la cuadratura del círculo, el año pasado pues estuve como short-term scholar en el Getty Research Institute desarrollando mi investigación sobre los últimos joyeros mexicas y qué pasa con este oficio artesanal en el Colón. Entonces, pues, como pueden ver, pues estoy contento de presentar en una ciudad que es quizás la que más he visitado en mi vida en Estados Unidos, y que tiene mucho que ver con los inicios de mis colaboraciones fuera de México con el proyecto de estudios lapidarios que tengo. Pero bueno, ¿cómo surge el origen de este libro? Cuando yo era estudiante, hace ya bastante tiempo, generalmente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es la más importante en arqueología en México, generalmente sobre lapidaria nos daban solamente una sola clase en toda la carrera, y nos hablaban solamente de, en ese entonces, 2 libros: Técnicas lapidarias prehispánicas de Lorena Mirambel, de 1968, y Aztec Art de Esther Pastory, ¿no? En el caso de Lorena Mirambel, ella propone hipotéticamente, como si fuera mantequilla, cómo se cortan los jades en muchos objetos. Y en el caso de Aztec Art, Esther Pastory propone de qué estilo son muchos de los objetos del Templo Mayor, pero todas son cuestiones hipotéticas, es decir, no había comparaciones ni con las piezas, ni con las tecnologías, ni los materiales pétreos. Ya en el 2010, con un libro a todo color sobre la colección de objetos del centro de México de Dumbarton Oaks, Javier Ursid y Susan Toby Evans proponen muchas técnicas un poco, no quiero decir locas, pero
sin pocos fundamentos de cómo se ahueca, por ejemplo, la vasija del mono de obsidiana. No tiene nada que ver con lo que ellos proponen, lo que hicimos nosotros de estudio años después. Y sobre todo abusan diciendo que mucho se usa el perforador de bombeo, el pumping drill, ¿no? Que es muy común en las culturas maorís de Nueva Zelanda, pero en Mesoamérica no tenemos pruebas de su uso. Entonces, cuando yo empecé a revisar la colección del Templo Mayor, si ustedes pueden ver, lo que predomina es muchos materiales de origen foráneo, sobre todo en rocas sedimentarias y metamórficas. Y quienes hayan visitado Ciudad de México, estamos en una cuenca de origen volcánico, por lo tanto, prácticamente todos los materiales son de origen foráneo. Y la pregunta de investigación que yo tenía desde el año 2004 es que una materia prima sea foránea implica que el objeto sea una producción foránea, no necesariamente. Y eso me lleva a el primer problema o el problema más importante de investigación en mi estudio. ¿Qué tenemos? Salud. ¿Qué tenemos con la identificación de los estilos, ¿no? Si un objeto tiene rasgos ajaguareados, dicen, es Olmeca, y entonces implica que es del formativo, más de 2000 años de antigüedad, una reliquia de esa época de la costa del Golfo de México. Teotihuacano, porque tiene rasgos simétricos, simetría bilateral, pero ello implica que es de la ciudad de los dioses, es del 200 al 600 después de Cristo, o sea, está implicando mucha información que no tenemos, al menos a nivel morfológico, iconográfico, sustento para demostrarlo. Parece que es un penante mixteco porque tiene en una de las aristas aprovechan la nariz y son personajes, muchos de ellos el dios Tzahui, el dios de la lluvia zapoteca, o personajes con los ojos cerrados ancestros. Piezas esquemáticas, entonces del estilo mezcala de guerrero. Piezas que tienen perfiles con la deformación tabular o con la foliación del dios del maíz, estos cabellos tipo punk, hechos sobre todo en material de jadeíta del Motagua, eso es maya entonces, y entonces es de Guatemala o de la península de Yucatán y es del clásico. Y si tenemos estos problemas con supuestos objetos de esos estilos, pues el problema es ¿y qué define lo que es mexica? Y sobre todo yo tenía interés si podemos precisar no nada más qué es mexica, sino incluso qué es tenochca. Entonces, bueno, este libro terminó siendo con 6 capítulos, tiene unas conclusiones y un anexo donde yo hago con la geóloga con la que trabajo desde hace muchos años, María Jesús Boyarquiza, de la Escuela de Minas de Guanajuato, la caracterización de las rocas y minerales que empleamos para poder definir con bastante certeza cuándo es una jadeita, cuándo es una serpentina, cuándo es una obsidiana de Pachuca, una obsidiana de otro yacimiento, ¿no? El libro está en 6 capítulos, donde el primero de ellos abordo toda la información que tenemos sobre los artesanos lapidarios, los joyeros y las piedras preciosas en los documentos, los códices y las fuentes históricas. Después hablo de qué antecedentes del estudio de los estilos en la lapidaria del Templo Mayor se han hecho en la colección. Después defino mi universo de estudio con casi 10,000 objetos, como señaló Gaspar. Después tengo el capítulo donde hablo de todos los estudios de la arqueología experimental y la traciología, que es la caracterización de huellas de manufactura de los objetos, para mostrar, es el capítulo más largo, donde tengo todas las piezas analizadas por modificación, análisis de la traciología, como si fuera la huella digital de cada objeto con su experimento, y hago una discusión de los resultados que sabemos y no sabemos con base en la información sobre los estilos, la procedencia y la tecnología de estos materiales. Entonces, por ejemplo, el primer capítulo, les decía, está relacionado con el Tlaticayotl, que es el vocablo náhuatl para hablar del arte de la lapidaria. Y eso se refiere a que sea por parentesco, por el día de nacimiento, que te da una especie de trabajo y habilidad innatas por bendición de los dioses o porque tu habilidad y destreza es muy buena, con las escuelas como el Calmecac, el Tepochcali, que te reclutan para trabajar en los talleres palaciegos, pero también descubrimos que hay grupos especializados en la búsqueda de las rocas y los minerales preciosos, los tlazoltec, que son los buscadores de las piedras preciosas en el ambiente, en la roca madre, que se llaman Tlaixmatini, los que saben ver y buscar los materiales preciosos. Aquí, por ejemplo, está en el amanecer, viendo cómo sale un bao, un hijillol, y cuando está describiendo Sagún esta roca, esta piedra verde, no está hablando de cualquier chalchihuitl, está hablando del jadeit.
¿Y por qué sabemos que habla la jadeita? La jadeita es de las pocas piedras verdes que tienen la capacidad de condensar agua. Es decir, como cuando ustedes se bañan con agua muy caliente, los azulejos de su baño empiezan a condensar y escurrir agua. Si ustedes tratan de hacer esto con serpentinas, jamás van a lograr condensar agua. La jadeita sí. ¿No? Tantito. Y algo que también hice fue la identificación de talleres y evidencias de producción donde podemos ver las preformas de orejeras de carrete, los objetos terminados, preformas de cetros de crótalo de víbora de cascabel, de cabeza serpiente o cetros del dios del pulque de Charlotte. Estas son piezas del Templo Mayor que tenemos cantos rodados de jadeita con técnicas de estar en proceso de trabajo y algunos pulidores de calcedonio. Es decir, en las ofrendas del Templo Mayor no nada más hay objetos terminados, también hay los instrumentos y las evidencias de producción. Algo muy interesante para mí fue hacer la revisión detallada de los distintos vocablos de las piedras preciosas, donde, por ejemplo, encontramos que la verdadera turquesa, la que un geólogo le llamaría turquesa, es la Teoshiwilt, que quiere decir la turquesa de los dioses, y tiene los colores de ciertas hierbas, ¿no? Y sobre todo hacen teselas, están representando teselas de turquesa. Tenemos la variedad de jadeíta verde esmeralda llamada Quetzalistli, porque tiene el brillo de las plumas del quetzal, pero la transparencia del bloque de obsidiana. Muchos colegas dicen que es la obsidiana verde, pero aquí nos está hablando que hacen cuentas y piezas preciosas, ¿no? Y de la obsidiana verde no se hace casi lapidaria para hacer cuentas, sino más bien nos está hablando, y nada más la obsidiana verde dorada no tiene los brillos del quetzal. En la jadeíta Cosmoclor sí la tiene, y aquí pueden ver algunos de los objetos. Es transparente. Tenemos el aposonali, que es el ámbar, y en términos nahuas es espuma petrificada. Tenemos la piedra que llora sangre, que es el estetl, piedra de sangre, que es un tipo de pedernal. Tenemos, por ejemplo, el cristal de roca, tequilolt, y tenemos el azabache o jet, que se llama teotel o la roca de los dioses, ¿no? Entre otras que dice el estudio. Entonces, en el libro lo podrán ver. Tengo una tabla muy detallada con cada uno de estos vocablos, las distintas traducciones de los tesaurus o vocabularios coloniales y el documento, el párrafo preciso donde están hablándonos de estas distintas piedras preciosas y cuando contamos con su representación gráfica, cuál es la imagen de esta piedra preciosa. En el siguiente capítulo, como les decía, hago una revisión muy detallada de qué han hecho mis colegas que me antecedieron sobre el estudio de la lapidaria y los estilos supuestamente que hay en el Templo Mayor. Entonces, por ejemplo, se decía que hay una máscara de estilo Olmeca en el Templo Mayor del formativo de más de 2000 años, pero vamos a ver que los estudios que yo realicé sí es del formativo, pero no es del Golfo de México, es de los llamados Olmecas de Guerrero. Tenemos un montón de objetos que se decía, ¿no? Por López Luján, que eran de estilo teotihuacano, y vamos a ver que solo algunos de ellos sí vienen de Teotihuacán sitio, y otros son imitaciones de piezas teotihuacanas hechas por los mexicas. Tenemos la gran colección de piezas mezcala, que generalmente la propuesta es que todas son saqueos de los mexicas cuando conquistan esa región y por lo tanto tendrían tecnología de guerrero. Pude precisar incluso cuáles piezas son del formativo de guerrero, cuáles son del clásico epiclásico y cuáles son del postclásico, ¿no? Y además diferenciar entre el mezcal abstracto y el chontal, que es más naturalista. Y pues eso nos lleva a la colección de estudios del libro, donde abordamos los casi 10,000 objetos. Este es solo algunos ejemplos de la diversidad de adornos y joyería en obsidiana, que son 187 piezas, y aquí en el libro vienen en qué ofrendas salieron del Huaytocali o Templo Mayor. En el caso del travertino, que no es alabastro, el alabastro es un sulfato de yeso, los travertinos son carbonatos de calcio. Entonces, desde ese nivel teníamos hasta los problemas en la identificación de los materiales y la mayoría vienen de algunos yacimientos de Puebla, de Tecali, de Tezcala, en la Mixteca poblana. Y pudimos analizar 25 piezas, ¿no? Entre máscaras, cetros del dios de la lluvia, cetros en forma de casa de venado, cetros de Xipetotec o imágenes de los dioses como el dios del pulque. Sabemos que es el pulque por la nariguera en forma de herradura relacionada con la luna, o el dios del fuego Xutecutli y la diosa de la tierra Tlaltecutli, entre otros. Tenemos también la lapidaria en turquesa. Aquí son casi 9,000 piezas, pero aquí estoy considerando el disco de turquesa una sola. En realidad, el disco de turquesa, si yo sumara las 15,000 teselas que tiene, más las 10,000 que tiene ese otro disco, serían más de casi 30,000 piezas que yo estudié de teselas de turquesa. Algunas cuentas. Tenemos los pectorales en forma de mariposa, de origen tolteca, la nariguera del dios del fuego. Tenemos el cetro, arma sagrada, Xutcoatl, que portaba
Huitzilopochtli, el dios patrono de los mexicas. Tenemos los tocados de Quetzalcóatl. Tenemos cientos, por no decir miles de teselas desarticuladas de turquesa, algunas quemadas con la imagen del espejo humeante de Tezcatlipoca. Y lo más interesante es este disco con 7 guerreros estelares, donde tenemos la única imagen del dios patrono de los mexicas, Huitzilopochtli, arqueológicamente hallada. Esta es la famosa pieza que mis colegas, sobre todo Eduardo Matos, decía al principio que debía ser Olmeca del Golfo, pero cuando él empieza a hacer su primer estudio, pues resulta que se parecía más a piezas que Miguel Covarrubias había reportado en Guerrero y dejó abierta la posibilidad de que no fuera del Golfo. Bueno, yo pude hacer los estudios y confirmamos que coincide con sitios de Guerrero como son Oxtotitlán y Tehuantepec. Y lo más importante, que lo voy a mostrar más adelante, las múltiples perforaciones en los ojos para hacer las concavidades no existe en piezas olmecas. Y lo más importante es la tecnología y la roca en la que está elaborada. Es una corniana de hornablenda que no se usa en el Golfo de México y la tecnología no coincide con ninguno de los sitios famosos de esa zona como La Venta, San Lorenzo o Tres Zapotes. Estas, las piezas de estilo mezcala, que desafortunadamente aquí tenemos mezclas, ¿no? Tenemos lo abstracto, que está más relacionado con pequeñas al formativo. Tenemos lo chontal, que es más naturalista y está relacionado al postclásico. Lo sultepec, que para mí pues, quizás no sería mezcala, yo manejaría que esté más bien matlatzinca. Y tenemos las mezclas Olmeca Guerrero, Teotihuacán Guerrero, y piezas de enormes dimensiones que no existen sus equivalentes en el estado de Guerrero. También tenemos las piezas que se decía que eran saqueos de Teotihuacán sitio, la famosa ciudad de los dioses, pero que las dos más bonitas máscaras pues no coinciden en la manufactura con las piezas de Teotihuacán sitio. Las otras fragmentos de máscaras y esta figurilla, sí, pero estas dos tienen una tecnología muy diferente a las piezas de Teotihuacán sitio. Y también mis colegas decían que porque estos materiales estaban veteados, una piedra jaguareada, todo era de la Mixteca en Oaxaca. Sin embargo, solamente estas 3 piezas tienen tecnología de la Mixteca y el resto son recreaciones mexicas o piezas inspiradas por los mexicas en material de Oaxaca, pero con tecnología del centro de México. Estas son solamente 2. Después, un amigo mío, Hervé Monterrosa, terminó desarrollando su tesis doctoral en mi proyecto con casi 300 objetos mayas, pero yo fui el primero en proponer que había objetos mayas en la colección del Templo Mayor, nunca se había planteado ello, entre ellos una pieza de estilo Nevaj, que es el dios del maíz, un nalye, y tenemos a Gucumatzocuculcán con el tocado de serpiente, ambos hechos en jadeita del Motagua. Sí, y finalmente, estas son de las pocas piezas que mis colegas habían planteado que eran evidentemente mexicas, como son la lápida de la diosa Mayagüel, abajo del monolito de la Coyolxauhqui, y 2 imágenes, una en jadeíta y la otra en esta roca verde, del dios de la lluvia Tlaloc. Entonces, ¿qué es lo que yo traté de hacer para ofrecer una nueva mirada al estudio de los objetos lapidarios del Templo Mayor? Fue a través de la traciología y la arqueología experimental, ¿no? Desde eso fue parte del proyecto con el cual yo entré como investigadora a ese museo. Y pues usando distintas rocas y minerales similares a los de las colecciones bajo estudio y con técnicas e instrumentos similares a los que podemos suponer que usaron estos pueblos del México prehispánico, pues hemos hecho distintos experimentos y también caracterizado los materiales. Por ejemplo, este es de un curso que di la semana pasada a Geología para Arqueólogos, donde estamos mostrando cómo caracterizamos los materiales que estamos empleando para los experimentos. Obviamente las fuentes de información que estamos utilizando son documentos históricos, contextos arqueológicos, propuestas de otros investigadores, estudios etnográficos en talleres modernos y lo que tenemos en las distintas evidencias tratando de abarcar la mayor cantidad de instrumentos de trabajo para probar si son locales o foráneos, es decir, materiales volcánicos, materiales metamórficos, distintos tipos de abrasivos, madera petrificada, que es más del suroeste de Estados Unidos, pedernales, obsidianas, materiales de origen vegetal como las biznagas o de origen animal como las espinas de puercoespín, prismas de cuarzo y pieles de conejo o de venado, entre otros. Obviamente, aquí está relacionado con el anexo del libro, para poder demostrar que los materiales que estamos trabajando sí están correctamente identificados. Hicimos láminas delgadas de los materiales. Por ejemplo, muchos decían que era difícil diferenciar jadeíta de serpentina. En lámina delgada es totalmente diferente, pero el difractor de rayos X pues, nos confirmaba la identificación correcta de los materiales que empleamos.
Obviamente no basta con la parte de la procedencia geológica de los materiales. Esta es la parte en la que tengo más expertise, que es la caracterización de las huellas de manufactura con microscopía óptica digital y sobre todo la microscopía electrónica de barrido. Es decir, vamos abajo de los milímetros, vemos micras, que son milésimas de milímetro, incluso nanómetros. Y algo importante es que desarrollamos con el doctor Adrián Velázquez una metodología con una cinta especializada en polímeros replicantes, como los billetes, bueno, no sé en México se están haciendo este tipo de polímero, que se reblandece con una gota capilar de acetona y en cuestión de segundos, si ustedes la presionan contra la pieza, la superficie, el borde, la incisión de la pieza que quieran, copia microestructuralmente las huellas de manufactura, se endurece y entonces ya es una copia fidedigna de las huellas de trabajo. Es un poco como los dentistas cuando hacen el molde de sus dientes para los brackets. No le hacen los brackets directamente en la boca de uno, hacen una copia de los dientes. Hagan de cuenta que es más o menos ese principio. Y una ventaja de ello es que ya no tenemos que hacer permisos para mover las piezas, podemos mover los moldes, los podemos recubrir con iones de oro. ¿Y por qué los recubrimos con iones de oro? Porque en el microscopio de electrones es mejor ver en alto vacío, que sería como en la televisión alta definición, materiales conductores de la electricidad. Es decir, si los cubrimos con iones de oro, podemos verlos en alta definición para ver en micras. Eso es algo que nos permite ofrecer mejores resultados. Y para que vean por qué la microscopía óptica no es suficiente, que eso era algo que se planteaba desde los 60 con el libro de Lorena Mirambel, es un corte con lascas de obsidiana y un corte con lascas de pedernal hechos por mí. O sea, yo sé con qué lo hicimos. Son prácticamente iguales las huellas. Es una moneda al aire. Pero el microscopio de electrones nos muestra que los trazos de manufactura son totalmente diferentes. La obsidiana casi son imperceptibles las líneas y el pedernal deja bandas rectas paralelas muy bien marcadas en zonas planas. Es como la huella digital de cada instrumento de trabajo. Pero además nosotros comparamos, por ejemplo, cada pieza con el experimento y ustedes pueden ver que son bastante similares, pero uno tiene más de 500 años de antigüedad y el otro es el experimento que yo hice. Es decir, estamos encontrando como el juego de busca las 5 diferencias y además lo comparamos contra piezas de los supuestos estilos. Por ejemplo, esta pieza de origen maya, el Templo Mayor, contra piezas del área maya y tienen el mismo lustre vitrio y las mismas tamaños de bandas de 20 micras que presentan los instrumentos del área maya, que es desgaste con caliza, pulido con jadel. Y esta metodología la hemos aplicado en más de 50 sitios con mi proyecto, con la gente que ha participado en mi proyecto en más de 20 años. Hemos analizado más de 100,000 materiales. Y pues bueno, desde doctorado yo estudié muchas colecciones del sureste de Estados Unidos, pero también tenemos una enorme cantidad de materiales del área maya en Guatemala, recientemente en Costa Rica, incluso Panamá. Y tenemos muchísimas colecciones de Guerrero, de la zona mixteca, del centro de México y de la zona centro-norte del país. Estos son algunos ejemplos, ¿no? De mis amigos, colegas que han estado conmigo, que trabajan los ajuares de Tikal, por ejemplo, el famoso mono de obsidiana, el Señor de las Limas, que es una de las piezas más famosas olmecas. Yo tuve la posibilidad de tener el ajuar de Kinish Pacal, de Palenque. Con el doctor Adrián Velázquez estudiamos el trono de Jaguar de Chichén Itzá. Y esta pieza es la que me permitió saber que la jadeita es la que condensa el agua, porque ahí estábamos sudando un montón el doctor Adrián y yo, porque está en la subestructura del castillo de Chichén Itzá. Y yo cada 5 minutos tenía que secar con un paño de algodón las manchas del jaguar porque estaban sudando. Entonces, cuando vi que sudaban las piezas y yo quería hacer los moldes, dije, me vino a la mente la imagen de Sagún cuando habla que emiten un vaho lijillo las piedras verdes preciosas. No, primera vez que yo veía que una piedra verde sudaba. Y ve Monterrosa con la cabeza de Diorita de la Coyolxauhqui. Y esto nosotros lo hemos hecho en la lapidaria, estamos haciendo una escultura monumental, ¿no? Estamos estudiando el monolito de la diosa Coyolxauhqui. Ustedes pueden ver las dimensiones, es enorme. También piezas como el ajuar de la Reina Roja, pero sobre todo estamos viendo, el año pasado empezamos a estudiar la tecnología de la piedra del sol. Y nada más, ya vamos a pasar a la parte final, que es del libro, para ver un poquito del proyecto también. El estudio que yo hice fue con tal detalle que comparamos contra más de 1,000 piezas del suroeste de Estados Unidos, contra turquesas de todo tipo, de sitios como Chaco Canyon, Grasshopper Pueblo, Homology, Point of Pines, ¿no? Tanto a nivel de microscopía óptica como técnicas exploratorias visuales como fluorescencia de luz ultravioleta.
y con la tecnología. Y pueden ver que las piezas del Templo Mayor son mucho más diversas que lo que hay en el suroeste o en otras colecciones de Mesoamérica. Por lo tanto, tenemos piezas que yo planteo que no están hechas ni en el norte de México ni por los mixtecos, que ese es un mito que todo objeto de turquesa está hecho por esa gente. Y para demostrarlo, comparo los llamados mosaicos de tradición Mixteca Puebla, en donde un mito de muchos de mis colegas es que si no están hechas de donde viene la turquesa, el norte de México, sureste de Estados Unidos, está hecha por artesanos de la musivaria mixteca. Y el mosaico de Templo Mayor, si fuera hecho en la Mixteca, pues resulta que el armado de los personajes no se parece a las piezas de Oaxaca. ¿Cómo sabemos ello? Todas las piezas del Templo Mayor presentan personajes con dos teselas para hacer el rostro, a veces de distinto color para indicar pintura facial, mientras que todas las de la Mixteca es en una sola pieza, no nada más el rostro, incluso el tocado incluido. El cuerpo, el tronco, en Templo Mayor son múltiples piezas, en la Mixteca es una sola pieza, el tronco. Los brazos en la Mixteca son en forma de chevron, brazos y piernas. En Templo Mayor son distintas piezas, ¿no? Entonces, el armado de los personajes no se parece a ninguna de las piezas de contexto arqueológico, por lo tanto, el mito de que vienen hechas desde Oaxaca, pues no parece, y sobre todo no está Huitzilopochtli en la iconografía de la Mixteca. Lo mismo hicimos con otras colecciones como los maya. Aquí están los instrumentos de trabajo que hay en el área maya, las lajas de jadeíta de caliza con negativos de los desgastes con jadeíta. Hemos estudiado el famoso taller de Cancuén en Guatemala y piezas muy famosas como los vasos de Tikal o de estilo Nevaj. Y pueden ver que hay una enorme uniformidad en las piezas del área maya con los dos objetos que yo propongo que están hechos por los mayas. En el caso de los olmecas, pues pudimos ver que la famosa máscara del Templo Mayor, pues no coincide con ninguna pieza del Golfo de México y solo coincide con piezas de Oxtotitlán en Guerrero. Por lo tanto, no parece ser hecha en la costa del Golfo. Y en el caso de Lomezcala, detectamos tres patrones de manufactura, dos de ellos relacionados con el formativo de Lomezcala y una con el epiclásico, posclásico de Lomezcala. Es decir, podemos saber qué piezas son de qué época de Guerrero y hay un grupo muy numeroso de piezas de grande tamaño que no coincide con nada del supuesto origen guerrerense. Y algo muy importante es que en el estudio pudimos ver que las piezas mixtecas y las piezas mezcala originales son de pequeño tamaño, no superan los 10 centímetros, y la mayoría del templo mayor son de 15, 20 hasta 45 centímetros. Entonces ustedes pueden ver piezas de Guerrero, piezas del templo mayor. Las piezas de Guerrero están perforadas, las del templo mayor no son pendientes, son figurillas. Parece una cuestión occidental, pero es muy importante las dimensiones y la presencia de las perforaciones nos está indicando que no están hechas por las mismas personas. Y bueno, con eso nosotros hemos replicado los objetos y hemos detectado que en los patrones de manufactura los mexicas imitan al menos tres estilos: lo teotihuacano, lo mezcala y lo mixteco. Pero recuerdan que yo señalaba si se podía identificar no nada más lo náhuatl o lo mexica, sino incluso diferenciar dentro de lo mexica lo tenochca. A mí cuando planteé eso me decían que no era posible, pero aquí podemos ver joyería de Tenochtitlan, joyería de Tlatelolco, de Texcoco, Xochimilco, Tlacopan, esto es en obsidiana, pero en figurillas, Tenochtitlan contra Texcoco y Cuepopan, o en piezas incluso de concha y jadeita de Tenochtitlan y Tlatelolco, está la misma idea, una ejecución totalmente diferente. Entonces podemos precisar incluso por estilo entre los sitios y no nada más poner todo en el mismo saco de que es estilo mexica, sino estilo tenochca. Pero yo quise ir más allá. Podemos diferenciar la época preimperial de la imperial de Tenochtitlan y estos son los objetos que, a pesar de estar hechos en distintas rocas y minerales, tienen la misma tecnología, geológicamente de lugares diferentes, con los mismos patrones de manufactura y coinciden con la época imperial mexica, que es de la rebelión de Ixcoatl en 1428 hasta la llegada de Hernán Cortés en 1520. Pero no nada más se presenta el estilo imperial en la lapidaria, lo tenemos en la madera, en el pedernal, en el oro, en la escultura monumental, en la concha. Ustedes pueden ver la misma iconografía, la misma tecnología, la repetición de iconografía e insignias que se llama esquemomorfia. Lo que nos habla que son múltiples artesanos trabajando distintas materias primas con los mismos cánones imperiales. Como conclusiones podemos ver que tenemos el valor de los materiales pétreos es principalmente por los atributos físicos y su simbolismo. El trabajo artesanal se hereda por parentesco o se aprende en las escuelas.
Las insignias y los ornamentos se elaboran generalmente en Tenochtitlan en los talleres palaciegos. Los lapidarios más experimentados son considerados artífices de lo sagrado, llamados tolteca. Las semejanzas y diferencias en la tecnología nos está hablando de distintos estilos y escuelas artesanales. La variedad de estos patrones de manufactura nos habla que los mexicas, como si fueran protoarqueólogos, les gustaba recolectar de distintas culturas y estilos a lo largo de Mesoamérica. Tenemos sobre todo muy preciso cuáles sí son verdaderas reliquias y cuáles son estilos foráneos. Y sobre todo descubrimos emulaciones y un numeroso grupo de objetos del llamado, nosotros le hemos puesto, estilo imperial Tenochtitlan, que eso generalmente no se manejaba o en muchos se decía que era el arte oficial mexica. Pero bueno, ¿qué podemos decir, para ya ir finalizando, sobre no nada más el libro? Este proyecto con el cual yo entré a Templo Mayor, recuerdan cuando empecé yo a generar esta idea, y cuando yo era estudiante, solamente teníamos estos referentes, estos dos libros de Lorena Mirambel o de estos estudios de Esther Pastori sobre la lapidaria mexica, o la lapidaria del México antiguo. Desde que yo estudié, nos daban, les digo, una sola clase, había algún articulillo por ahí derivado del proyecto que yo dirijo. Hemos titulado a más de 15 personas de distintos grados. Hemos publicado más de 4 libros, 40 capítulos, artículos científicos derivados del proyecto. Aquí pueden ver las portadas de varias de estas publicaciones. Hemos organizado 3 exposiciones temporales dedicadas a la lapidaria. Y hemos colaborado con distintas instituciones de México y el extranjero. Y como empecé la presentación, LACMA fue, y sobre todo con Virginia, yo le tengo mucho aprecio, fue de las que creyó en este proyecto y que cuando yo no tenía casi nada hecho, pues nos dio, diremos, el impulso, el boosting, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de esas exposiciones, ¿no? La primera que rompimos récord en Templo Mayor con 400,000 visitantes, Piedras de Fuego y Agua, turquesas y jades entre los nahuas, que es la exposición más grande que he curado, donde hicimos, por ejemplo, la casa de turquesa y la casa de jade con iluminaciones, porque a mí me gusta que, en vez de atascar al público con texto, que sea vivencial. Yo recuerdo cuando yo era estudiante y visité el London City Museum, pues, que sean tipo museos de la ciencia, donde más que estén copiando a la gente los textos, que vivan los espacios. Entonces, así le llegas más al público. En Tlahtecayotl, que nos tocó hacerlo en la pandemia, la primera de las 2 sedes, pues logramos mostrar al público, traté de que se viera el oficio del artesano joyero de Palacio y desarrollamos en enorme tamaño la exposición para niños, los niños de las piedras preciosas, donde pueden ver las dimensiones de las piezas contra nosotros en estilo kawaii con el artesano Francisco Rivas Penet. Hicimos la historia de ser un niño que nació en la época de los mexicas, que por distintas formas, sea el día de nacimiento, por gracia de los dioses, por parentesco, por el barrio que naciste, por aprendizaje o por habilidad innata reclutado en el taller de Palacio, te volvieras un joyero de las piedras preciosas. Y incluso se hizo tipo cómic para que vean el nivel de detalle, pues fue todo un éxito que hasta casi se volvió una exposición propia, que el Templo Mayor es uno de los museos con mayor cantidad de público infantil y para mí fue un reto, probé con mis propios hijos que funcionara lo que hacíamos y realmente fue muy agradable ver el gran interés que hasta los adultos teníamos al final unas alcancías con las 3 piedras más importantes, la jadeíta, el chachíhuatl, la turquesa teoxihuatl y el ámbar apozonali, y ponían sus monedas como alcancías a ver cuál era la que les hubiera gustado trabajar y me gustaba ver todos los días cómo hasta los adultos hacían filas para ir llenando cuál hubieran querido hacer. Pero bueno, ya finalizando, el proyecto tiene que ver, les digo, desde el 2006 más allá de México, entonces pude estudiar materiales del ACMA, pero también a veces se ríen, quien se acordará con el doctor Adrián, que el doctor Velázquez siempre dice que yo soy así muy amistoso, digo, hola, soy Emiliano y quiero ser tu amigo, y me presento con quien sea en la Society for American Archaeology y compañía. Y así es como pude tener acceso, por ejemplo, con Joan Meisayan, que es una de las especialistas de Chaco Canyon, University of New Mexico, me dio esta visita guiada en los talleres de turquesa en Chaco. Pude ver con Juan Carlos, que fue director del Museo Nacional de Arqueología y Etnología en Guatemala, los ajuares de Tikal, por ejemplo, y de otros sitios. Con Matthew Menayer y con Julián Mayo tuve acceso a los espejos de Costa Rica de Panamá, incluso publicamos los primeros objetos de estilo maya hallados en Panamá.
Bueno, aquí con Ivana presente, tuve acceso al universo de los Inuit y pudimos estudiar del Museo Nacional de las Culturas del Mundo un gran número de objetos de Alaska y Canadá que fueron donados por el Field Museum en México, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Hemos tenido acceso a colecciones de Ecuador y Perú, raíces peruanas, de lapidarios y sitios como Chavín de Huántar, entre otros. Y con la Universidad de Hong Kong hemos estado trabajando el mosaico de turquesa de dragón de la cultura Early, entre otros. Y ya finalizando, ¿qué es lo que estamos haciendo en estos últimos meses para los próximos 2-3 años? Estoy organizando 2 exposiciones temporales. Una es Texcat, los espejos en Mesoamérica y Nueva España, donde vamos a mostrar a través del tiempo cuál es el simbolismo de estas superficies reflectantes en Mesoamérica y cómo se transforman sus usos en el mundo nuevo hispano, en el Museo del Templo Mayor, mientras que en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo estamos haciendo, con apoyo de la Embajada de Perú, Huambo Camayoc, saberes ancestrales en el mar de los Andes precolombinos, donde vamos a hablar sobre la pesca, la navegación y el comercio, entre ellos del Muyu o Espondylus. Está en preparación, ya está por publicarse un capítulo mío, que fue mi proyecto que hice en el Getty, pero vamos a hacer un libro sobre los últimos lapidarios nahuas y el estilo imperial tardío de Tenochtitlan, y también está en proceso el libro de divulgación 20 años de estudios de tecnología lapidaria en México, y tenemos como portada uno de los jaguares de travertino verde hallados en Teotihuacán. Y de lo último que estamos haciendo también son aplicación de nuevas tecnologías, donde estamos haciendo fotogrametría, también en modelos digitales de las piezas, donde ustedes pueden ver, ¿no? Por ejemplo, este es un penate, Macuilxóchitl Xochipilli, el dios de la música, donde pudimos precisar que en uno de sus brazos, en sus manos, tenía un omichicahuasi, que no sabían qué era hasta que hicimos el estudio, porque no se apreciaba del todo bien. Estamos haciendo los monolitos, como la diosa Coyolxauhqui, y me deja poner con uno de mis colegas. ¿No? Estamos haciendo también en los contextos, como una anestesista, Angie Domínguez, estamos estudiando la ofrenda Contreras Angulo. Entonces, no nada más son las piezas, sino también los contextos. Estamos haciendo los modelos tridimensionales de los materiales. Pero no es lo único, también estamos haciendo el mejoramiento del registro de las técnicas de manufactura de los objetos con el análisis de imágenes por transformación de reflectancia, conocido popularmente como RTI. ¿Y qué es lo que nos permite esto? Con distintos filtros podemos mejorar la iconografía, incrementar los rasgos de manufactura de las piezas que por el tipo de roca mineral no es posible detectar fácilmente. Y también por morfometría geométrica, que es medir los rasgos faciales o las proporciones faciales de las máscaras de las figurillas. Tenemos las nubes de puntos de las máscaras y figurillas del Templo Mayor. Hemos apreciado que hay 8 formas de hacer los rostros. Es decir, aunque son casi 400 piezas, había 8 grupos, 8 estilos, 8 manos artesanales. Es decir, son 8 formas de hacerlas, y lo más interesante es que escalan el tamaño de las piezas. Tenían unidades de peso y medida. Y bueno, obviamente esto no hubiera sido posible sin la colaboración de muchísimas personas, aquí presentes algunas de ellas, otras a lo largo de estos años, y sobre todo que este tipo de trabajos, pues agradezco mucho sobre todo a 2 de mis profesores, a la doctora Linda Manzanilla y al doctor Eduardo Marcos, que son los arqueólogos más importantes que hay en México, que incluso fueron los que decidieron presentar el libro Las piedras turquesas y jades entre las piedras de Tobillaco. Entonces, tener ese honor que juntar a esas 2 personas, esos 2 titanes, y crean en el trabajo que hacemos, pues yo creo que habla de que estamos haciendo bien las cosas. Y pues muchísimas gracias por su atención. Ahora, tenéis la palabra aquí. Pues es un placer y un honor enorme estar aquí y hacer comentarios al respecto de ese fantástico libro de Emiliano. Como Emiliano dijo, nos conocemos ya
muchos tiempos, Casi 20 años. casi 20 años, entonces coincidamos con el cómo empezaste con ese tema y he escuchado mucho sobre ese tema a través de los años, cada vez cuando nos vemos en conferencias o cuando visito a México, siempre es un placer escuchar de las nuevas de los nuevos conocimientos de Emiliano y que surgen de su investigación. El libro es fantástico, bien escrito, excelentemente ilustrado. Me sorprende cuántas imágenes hay y lo aprecio como historiadora de arte. Siempre me gustan las imágenes. Y como han visto, es un tema sumamente importante y innovador. Y lo que yo quería hacer es hablar un poquito más y poner ese trabajo en un contexto más amplio de estudios de la materialidad. Pero yo quería también empezar con esa historia del LACMA, cuando nos conocimos, pienso que fue 2008 o 2007, por ahí. Y porque ahí tenía uno de esos momentos como ajá, ¿no? Porque Emiliano y Adrián vinieron al laboratorio y ahí estaban todas las piezas estilo mezcala y fue bastante heterogéneo el corpus que tenían allá. Y pues hacen sus trabajos en esa sesión por unos días y después de su análisis separaron dos grupos, los de estilo mezcala, verdadero, y los demás. Y en ese momento, ese grupo de estilo mezcala fue muy homogénico. Fue muy claro qué fue ese estilo. Si se sacan todas esas piezas de falsificaciones o básicamente las falsificaciones, ¿no? Y en ese momento me dio cuenta que nosotros que estudiamos los objetos también en museos y especialmente nosotros en la historia de arte, ¿no? Yo pienso que entrenamos los ojos con esos objetos, pero a veces son falsos. Entonces, entrenamos mal el ojo para distinguir lo que es verdaderamente un objeto prehispánico o lo que no es. Y eso siempre me ha dado como un sentido de, pues es una problemática, ¿no? Que es difícil distinguir falso del auténtico. Y eso es un problema más amplio, ¿no? De lo que hace Emiliano, pero en ese momento fue un momento cuando me abrieron los ojos y al respeto de la importancia y del poder de ese tipo de análisis, de la materialidad. Y para la historia de arte, lo que hace Emiliano es también coincide con un turno, como decimos, un material turn, un turno, un giro a la materialidad en la historia de arte también. Y entonces, lejos va más allá del análisis visual como estilo o iconografía, pero se centra en el análisis de los objetos, ¿no? ¿Qué son los materiales? ¿Dónde provienen los materiales? ¿Por qué fueron seleccionados? ¿Cómo procesan esos objetos? ¿Y quién las procesó? Esa idea de la chaîne opératoire. ¿Cuáles son los materiales para procesar
esos objetos, ¿no? Como vieron en las huellas de manufactura. Y cómo al final regresamos al significado de esos objetos, cómo contribuyen esos materiales al significado y al contenido de, de esas obras. Y Emiliano sugiere tal vez hasta un punto una oposición entre, pues después lo podemos discutir, una oposición entre estilo visual y estilo de manufactura. Y eso me parece muy interesante y algo que me gustaría que hablamos más, porque obviamente estudiar las huellas de manufactura nos da un dato extra. En ese caso, para objetos donde no tenemos mucho escrito sobre eso, no tenemos como para la Renaissance de Italia, por ejemplo, tenemos muchos documentos y contratos entre las personas que hicieron los objetos, que patrocinaron los objetos. Aquí no tenemos esos textos, ¿no? Entonces nos falta, aunque tenemos en el Templo Mayor uno de los contextos arqueológicos como más increíbles del mundo, tenemos tanto contexto y muchas veces eso nos falta en la historia de arte prehispánica. Aquí tenemos un contexto muy rico, pero aún así nos faltan los textos y los descripciones y los testamentos de las personas que hicieron esos objetos. Entonces, estudiar las huellas de manufactura nos pueden dar esa información que es ausente de una manera. Y eso nos llega a entender mucho más el artista atrás de esas obras. Y eso también es algo, creo, muy, muy importante porque se habla de los objetos, pero no mucho de las personas que hicieron las obras y qué fueron las decisiones para hacer los objetos como son. Y entonces hay algo de una crítica que comparto al respecto del análisis de estilo, pero pienso que juntar el análisis visual y el análisis del tipo de lo que hace Emiliano, eso nos da la mágica. Porque cuando combinamos esos dos tipos de análisis, realmente nos da información nueva de los objetos, algo que antes no podíamos entender, ¿no? Esos son eso va con mi anécdota y desafortunadamente estaba mirando, yo pienso que todavía tienen fotos de falsificaciones en la página de web. Entonces, porque Emiliano me estaba enseñando, eso tienes que chequear, esos son los rasgos de las falsificaciones. Entonces, no soy experta, pero ya puedo ver con obras de arte de jarita o piedra verde, siempre estoy como, no sé, no se ve bien. Y el campo del estudio de la materialidad es muy amplio y no voy a poder hacer un resumen de todo lo que se ha hecho. Entonces, la selección que voy a mostrar es algo que refleja mis intereses. Y me encanta empezar con Vincent Brinkmann y sus colegas y sus estudios de obras de arte de Grecia y los romanos, porque cambiaron completamente cómo vemos esos objetos, ¿no? Porque cuando van al museo, vean estatuas blancas hechas de mármol y
pensamos siempre que eso es la estética del antiguo Europa. Pues no es el caso, porque todos fueron pintados. Y Vincent Brinkmann y sus colegas hicieron ese análisis detallado de los materiales y podían identificar los colores en esas obras, y resulta que fueron coloridos así. Y eso es como un ejemplo, cómo cambia nuestro entendimiento completamente de la estética de esas culturas. Solamente para que vean cómo cambia la estética de esas obras. Y con mucha eso ha influenciado también el análisis de monolitos y obras en el Templo Mayor. Leonardo López Luján con otras colegas, también en un momento un colega mía en el Getty, Giacomo Chiari, trabajaron en analizar las esculturas y identificar los colores de las obras en el Templo Mayor. Y otra vez eso nos apoya en la interpretación simbólica del Templo Mayor y refuerza interpretaciones que ya se habían hecho. Entonces, se ven que ese plan del Templo Mayor está cortado en dos mitades. Un lado es del Tlaloc y el otro es de Huitzilopochtli, y las materiales reflejan la ideología de esos dos dioses. Entonces, y tanto con el color, por ejemplo, de esas cabezas de serpiente, muestran toda la ideología al respecto del agua o al respecto del fuego, pero también asociaciones con poder. Y me acuerdo también cuando yo regresé a ese dibujo o esa reconstrucción de color de la Coyolxauhqui, que antes, en los años 80, se ha propuesta con ese tipo de colores. Y es una propuesta basada en el estudio de códices. Pues resulta que es totalmente falso. Y en realidad, los colores que se utilizaron para escultura mexica fue muy, muy limitado, fueron minerales y no tenían nada que ver con los colores de códices. Entonces, otra vez nos da más información para analizar y interpretar los objetos. Eso es un ejemplo. El Tlahtlicutli, el monolito de Tlahtlicutli, también fue pintado, pero con colores diferentes de códices que fueron pintados con pigmentos que vienen de plantas y flores, que representa esa idea de hablar de poesía y hablar como poesía o hablo florido. También se ha hecho muchos análisis al respecto de códices y nos ha avanzado muchísimo el conocimiento de qué tipo de colores fueron utilizados, cuáles grupos utilizaron cuáles colores, y hay distinciones, especialmente al respecto de códices que tal vez están no muy claros si vienen de la Mixteca o del centro de México. Debo mencionar nuestra gran colega Diana Magaloni, que también ha hecho estudios al respecto del códice florentino, por ejemplo, y siempre me encanta ese ejemplo cuando en el códice florentino los puntos rojos de los signos calendáricos siempre fueron pintados con cochinilla. Aquí se pueden ver, es un rojo muy especial, pero en ese caso utilizaron un color
minio, que es un color europeo, para mostrar la mala influencia de los europeos que está asociado con el borrachismo. También hay que mencionar a Adrián, que es uno de tus colegas, creo, más importantes, colaboradores, mentores, y también personas como Lourdes Suárez Díaz, que han hecho estudios sobre conchas, no solamente en el Templo Mayor, pero en Mesoamérica en general. Y también estudios sobre las plumas. Aquí vemos María Olvido Guzmán estudiando el penacho, y junto con Laura Filloy hicieron importantes estudios sobre los artefactos hechos en plumas. Y también estoy como tratando de mostrar todos los otros tipos de objetos y materiales que se ha estudiado. Aquí representando el trabajo de oro y de metales en el Templo Mayor, y también resulta muy parecida las ideas como Emiliano, ¿no? Que hay objetos que vienen de afuera, pero después se empieza a imitar o hacer sus propios objetos a través del tiempo. Y eso está basado en estudios mucho más tempranos, entonces no solamente es en los últimos 10 años, pero esa idea de poder entender mejor el origen de objetos y el origen de tecnología también. Por ejemplo, Dorothy Hosler, que estudia cascabeles del oeste de México, que son técnicas que vienen del sur de las Américas. Y también se me hizo que en una manera profunda ese tema del estudio de la materialidad tiene que ver con una obsesión que tal vez a veces tenemos con la hibrididad. Y eso es algo que no dices tal cual, pero es esencial a tu estudio también, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una hibrididad en el Templo Mayor mexica con otras culturas. Y uno de los artículos que más me han afectado o cambiado mi mente de pensar es Hybridity and Its Discontents by Carolyn Dean y Dana Liebsen, y preguntan sobre esa idea de hibrididad, porque a veces se puede verlo bien, como en esos trabajos de pluma, que obviamente es una combinación de técnicas indígenas con iconografía europea, entonces es un objeto híbrido par excellence, pero muchas veces no se ve, como en la Catedral de Cusco. Parece ser una construcción europea, pero está hecho con materiales indígenas, con labor indígena, y no está plasmado, no se puede distinguirlo. Pero ambos objetos son igualmente indígenas en una manera. Y eso nos lleva a ese punto de que, y la crítica que ellos tienen, ellas dos tienen a ese concepto de hibridismo y cuándo podemos verlo y cuándo no. Y la necesidad, ellas dicen, a estudiar la materialidad para llegar a las personas que trabajan esos objetos, para realmente entender el significado atrás de ellos. Entonces, en el libro vemos varios dualismos que están luchando en sí. Una vez, por un lado, es la materialidad y el simbolismo, la variabilidad
y la estandarización, la innovación y la traducción, el cambio y la continuidad, homogeneidad y heterogeneidad, el local y el foráneo. Y yo pienso que esos son esos conceptos que siempre cuando estaba leyendo el libro es como, esos son unos temas de los temas esenciales que al final Emiliano quiere estar respondiendo a esos temas con su análisis. Y, um, y el contexto del Templo Mayor no se debe olvidar que es un contexto colonial, doble colonial. Refleja no solamente el colonialismo del europeo, pero también el colonialismo de los aztecas, que conquistaron otras áreas y hicieron que esas áreas dan tributos a la capital, y el Templo Mayor es como el monumento completo a la al colonial, al imperio mexica. Y también quería terminar con esa idea cuando vean Andor y ¿por qué están luchando tanto los aztecas? ¿Por qué se construyen ese monumento con el Templo Mayor? Porque imitan, traen objetos de otras áreas, porque y están imitando objetos de otras culturas. ¿Por qué? Eso siempre estaba cuando estaba leyendo el libro. ¿Por qué están haciendo eso? Lo están haciendo porque su poder es tan frágil. Lo tienen que reafirmar todo el tiempo. Y yo siento que hoy en día, con el contexto histórico que estamos viviendo, es algo muy potente de acordarse de la fragilidad de imperios, de ese esfuerzo constante para afirmar ese poder, y esa fragilidad significa también que se puede deshacer imperios. Gracias. Puse algunos, no quiero. Traje algunos objetos y podemos hablar de ellos. Claro que sí. Pero ya hablaste de eso hasta un punto, pero conversar. Sí. Gracias. Pues yo quería empezar, los dos empezamos con las charlas con LACMA, pero ¿qué te trajo a ese tipo de estudio? ¿De dónde viene ese interés en la arqueología y de dónde viene ese interés en la materialidad? Especialmente porque no lo estabas aprendiendo en la escuela. Exacto. Bueno, ¿por qué me gustó la arqueología? Eso tiene mucho que ver con mis raíces, ¿no? Mis padres eran peruanos y mi padre, cuando terminé la primaria, decidió llevarme a ver a la familia de mi madre, que son de Cusco, y mi tío abuelo, que era profesor de historia prehispánica andina, decidió darme la visita guiada a Machu Picchu. Entonces, de 11 años yo ya sabía, de aquí soy, ¿no? Entonces, eso me marcó. Después conocí al año siguiente Palenque, Chichén Itzá. Yo creo que quizás hubiera sido lo mismo, pero llegar en el tren de Irán-Bingham, bueno, así se llamaba, y así como muy del siglo XIX, llegamos mi padre y yo con neblina a Aguascalientes y ver que despunta el sol y se abren las nubes. Y luego me he hecho dije, quiero ser arqueólogo. Pero de ahí cómo se va derivando a estudiar, porque como yo señalé, estudiar lapidaria cuando yo era bachiller de arqueología, nos daban ni una clase, eran de estos 2 libros y se acabó. Y yo siempre me quedé, pues,
en las vitrinas del Museo de Antropología y en el de Templo Mayor, algo de que predominan los materiales es la lítica y la lapidaria entre ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tan pocos estudios de uno de los materiales por excelencia de estos grupos, ¿no? Yo mis prácticas de fin de carrera las hice con el doctor Adrián Velázquez. Él me enseñó a trabajar objetos de concha. Empecé primero a hacer traseología en objetos de concha, sé trabajar materiales de concha, replico, bueno, hice para mi tesis de licenciatura y maestría, reproduje muchos objetos mayas o de Xochicalco, cada tesis fue diferente, pero se abre la plaza de Templo Mayor, muy abierta, arqueología de Tenochtitlan, o sea, lo que usted quiera, y leyendo las cosas que se hacían en el Templo Mayor, yo decía, pero ¿por qué no sabemos nada? Todos son supuestos de los objetos. Dicen que esto es olmeca, que esto es teotihuacano, que esto es mixteco, pero no había pruebas, todo era es que parece, todo era parece. Dije, y si nos vamos uno a uno los objetos a compararlos y con esta metodología del doctor Velázquez decidí aplicarla a las rocas y minerales, ¿no? Yo era más en ese entonces de licenciaturas las conchas y los recursos marinos de un sitio costero cerca de Belice, en México. Entonces cambié de Mayas al centro de México, sigo trabajando cosas marinas, pero digamos que mi tema principal ahora son los mexicas desde el 2004. Pero se me ocurrió y le propuse al doctor Adrián que podía hacer eso y me dice, es que esto nunca se ha planteado. Y bueno, tuve tal suerte que ese entonces gané la plaza y tristemente soy el último que ha entrado a Templo Mayor desde entonces, ¿no? Hace 21 años. Entonces eso también nos habla los problemas de, pues aquí en Estados Unidos, colegas que tuve ahora que estuve en el Getty Research Institute, el problema de conseguir trabajos estables, ¿no? O sea, no importa el país, es muy complicado hacerlo. Yo tuve la suerte, fue primera vez que concursaba y casi como los artesanos lapidarios, por nacimiento casi a la primera lo conseguí. Esto es muy raro, de mi generación eh, somos 5 de 60 que tenemos trabajo estable, ¿no? Entonces eso te habla de lo complicado que es, pero me dijo el doctor, proponlo y por suerte pues al jurado le pareció muy interesante y pues veo 21 años después de cuando yo empecé solo había este librito delgadito y estas ideas de Astori a todo lo que hemos generado, pues yo creo que al menos hemos puesto nuestro granito de arena en el estudio de la lapidaria en México y pues ha cambiado totalmente de ser un material en miscelánea a tener ya un campo por derecho propio. Gracias. Pues Machu Picchu en neblina te va a llevar a la arqueología, entiendo. A mí me fascina este tema de materiales falsos, especialmente dentro de objetos que son de materiales auténticos. Por ejemplo, tú mencionaste la coraza de Tula, que es hecho de espóndilos, pero hay unas piezas que no son. Ni siquiera son conchas rojas, son blancas pintadas de rojo. Exactamente. Entonces, también es fascinante porque muestra que querían falsificar esas piezas, me imagino. ¿Pero por qué? Y lo hacen con turquesa también. Sí. Más que falsificar, yo prefiero cambiar la palabra, tratan de sustituir por homónimos cromáticos, porque obviamente en su mente el artífice, el artesano que está elaborando las piezas, tiene en mente el material precioso con el que quiere hacer todo, pero en esa época pues el stock no les alcanzó. Y obviamente, ¿quién sabe si no metieron todo de concha roja? Pues nada más los que lo están haciendo y quizás el sacerdote que supervisa. Entonces, si completan la pieza y que de lejos se vea roja, aunque no sea roja, pues nada más los dioses y el que lo hizo sabe. Entonces, pero idealmente ellos sí querían hacerla toda de concha espóndilos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ello, por eso tratan de, si no tienen el material completo, sustituirlo, porque al fin y al cabo tiene que cumplirse la función ritual del objeto. Entonces, con que diríamos el gatazo, o sea, visualmente los colores, como señales, como lo más importante. Obviamente, el 100% sería que sí fueran los objetos de las materias primas preciosas que quieran. Pero a falta de, pues dicen, pues aquí hay que cumplir, si no, nos va a ir peor que cuando preguntabas por qué los mexicas imitan muchas piezas, pero además las imitan solo en una época en particular, a partir de un momento en particular.
es con la gran sequía y hambruna que hubo en Templo Mayor y en la Cuenca de México. Y yo lo propongo, parte del libro es, porque al principio los mexicas les gustaba tener muchas reliquias y materiales foráneos, los depositan en las ofrendas del Templo Mayor, y cambia a partir de la sequía la hambruna y la inundación. Y yo pienso que estos objetos tienen poderes y energías inherentes sobrenaturales. Y al estarlos depositados en las ofrendas, el contexto de creación de estos objetos, ellos no saben si son benéficos o no favorables a los intereses de los mexicas. Y quizás así dicen, por eso tuvimos hambrunas, tuvimos sequías, inundaciones. Si ellos controlan al limitar las piezas, el contexto de producción ritual y las energías, poderes inmanentes contenidos en estas piezas preciosas, ya pueden hacer que todas sean benéficas a sus intereses. Entonces, por eso yo veo que hay un cambio muy radical de querer piezas foráneas a emulaciones de piezas foráneas, y justo coincide con este momento de las inundaciones y las hambrunas. Y quería regresar también a ese tema del estilo, porque se me hace que el estilo, el análisis visual, sí nos lleva bastante lejos. Yo me acuerdo que fueron historiadores de arte que primeramente propusieron que hay una conexión entre, decimos, Tikal y Teotihuacán, y después se podía comprobar esto. Entonces, sí, tiene mucha utilidad, pero tiene sus límites. Pero me pregunto si las técnicas que tú propones y que tú empleas um, para interpretar el estilo tecnológico, al final sufren de las mismas um, están comprometidos en la misma manera, porque al final estamos estudiando estilos. Entonces, personas sí, y tú muestras perfectamente bien, ¿no? Que hay esas tradiciones de diferentes regiones, grupos étnicos, hasta Tenochtitlan y hasta ciudades, pero ¿dónde entra la innovación y el cambio y como una decisión de hacer algo diferente? ¿A dónde entra esto y cómo estás confrontando esa posibilidad de cambio y esas limitaciones porque al final estás haciendo un análisis estilístico también, que es también visual, solamente no en la forma y en la iconografía, pero en las huellas. Sí. Entonces, siento que al final sufre las mismas o parecidas límites. ¿Cómo lo enfrentas? Sí, justamente coincido contigo, sí, también los análisis trasológicos tienen algunas limitaciones, y algo importante que al menos yo he visto con los estudios que he realizado a distintas colecciones no solo de México antiguo, de varios otros países, es que una de las principales fuentes de la innovación o el cambio tecnológico es cuando se dan las conquistas o cambios sociopolíticos. Eso es lo que yo he visto en Teotihuacán sucede. En Xochicalco sucede, en Templo Mayor tenemos tres momentos: es lo preimperial, la época imperial temprana con Ixcoal, y luego el envenenamiento y muerte del cisma, el cataclismo político que pasa en Tenochtitlan con Tizac, ¿no? Entonces ahí se ve un cambio tecnológico durísimo. Y bueno, la llegada de los españoles, introducción de los metales, ¿no? Entonces, con instrumentos de metal. Entonces, eso yo lo he visto en otras culturas, por ejemplo, en la cultura chalchihuitas, que la estudié también en Zacatecas. Tenemos la fase, diríamos, contemporánea de los teotihuacanos, que todos trabajan con materiales locales, y se da el momento que le llamamos epiclásico en Mesoamérica, que es la caída de Teotihuacán, la llegada de gente del norte, y de pronto cambia la tecnología en Chalchihuitas, pero se debe a que competían dos grandes jefaturas, Altavista y Cerro Moctezuma, y Altavista derrota a Cerro Moctezuma e inunda y monopoliza la tecnología de toda la región, pero con instrumentos de fuera.
Entonces, nuevamente, cambios sociopolíticos, sean en sociedades estatales, cacicales o de grupos seminómadas. Los cambios sociopolíticos es como lo yo he notado, la llegada de migrantes, con el caso de los mayas, con los putunes e itzáes, traen nueva tecnología y son como las principales fuentes de innovación o cambio, ¿no? Es como lo que yo más he notado. Y en el caso del, un problema que yo me he fijado con los estudios que hago es cuando emulan con la misma tecnología. Ese es un gran problema, Sí, pero le atinan, o sea, eso es como la lotería. ¿Cómo grupos temporalmente separados hacen las mismas piezas con la misma tecnología? ajá. Ahí lo que yo he notado más que la tecnología es la materia prima. Ahí sí, porque ya es mucha coincidencia que sepan los mismos yacimientos. Cuando hay yacimientos que son tan pequeñitos que es muy difícil que dos grupos distantes usen la misma tecnología y además del mismo pequeñito yacimiento. Eso es así como, no me ha tocado todavía eso. O sea, si no puedo con la tecnología, ha sido con la procedencia de la materia prima. Ujú, ujú. Tenemos, Ya no sé casi. si unos minutos. ¿Había preguntas Sí, de si quieren otras hacer. personas? Si quieren hacer alguno de los asistentes en español o en inglés, porque tenemos algunos asistentes. ¿Sí? Sí, no hay una sorpresa que hay diferencias entre los Tlatelolca y los Tenochca, porque son muy diferentes, pero ¿cómo se puede distinguir entre el estilo de los dos? Ajá. Porque son tan, pues están en la isla, en el lago, y son muy... Sí, sí, sí. Si recuerdan la imagen que puse, estaba en la idea, por ejemplo, de los pendientes cabeza de pato, los besotes, los peces de nácar y de jadeita. Los de Templo Mayor, por ejemplo, los peces son tridimensionales, están hechos en concha nácar de origen marino, finca mazatlánica, Ajá. mientras que los de Tlatelolco son bidimensionales, solo de un lado está decorado, el otro no está decorado, y son de almeja nacarada de agua dulce. Por ejemplo, el material ya te dice que no es lo mismo. Los patos de Tenochtitlan están hechos en obsidiana verde dorada y gris transparente de Pico de Orizaba, una de Pachuca, la otra de Pico de Orizaba, y son muy delgaditos y muy finito el pico. Y están del mismo tamaño, o sea, los 14 que tenemos en obsidiana verde y los 11 en obsidiana gris, o sea, prácticamente es como si fueran hechos en molde. Los de Tlatelolco, por ejemplo, los besotes son sumamente delgados, una espiga larguísima. Entonces yo digo, Dios mío, el que lo traía puesto, la lengua la tenía casi perforada también. Y los de Tenochtitlán son muy cortos. Los de Texcoco, por ejemplo, son anchísimos. Entonces tienen el hoyo, les ha de haber dejado casi labio leporino, ¿no? Entonces, esa es la misma idea, pero la ejecución es totalmente diferente. Y si a eso le sumamos que yo ya he estudiado con mi esposa materiales de Tlatelolco, de Texcoco, otros sitios, tienen otra tecnología. Pues, por ejemplo, en Tenochtitlan, ellos les encanta usar basalto en el desgastador y perforar con polo de pedernal. En cambio, a Tlatelolco le encanta usar desgaste de andesitas, o sea, son volcánicas, pero son de zonas geológicas diferentes en la cuenca de México, y les gusta cortar con obsidiana. Entonces, empezamos a ver patrones en la secuencia de elaboración y aunque son el mismo objeto, según varios de mis colegas, la tecnología y la secuencia de elaboración es totalmente diferente. Y son mexicas, tenochcas, mexicas, tlatelolcas. La idea es parecida, la ejecución hasta del material empleado es totalmente diferente. Entonces, a ese nivel es como podemos diferenciarlos, ¿no? Por eso propongo no decir estilo mexica, sino estilo tenochca, Sí. tlatelolca, xochimilca, y de ese estilo, o sea, cada grupo, ¿no? Y he tenido la suerte de estudiar también los talleres de joyeros de Xochimilco, que las fuentes históricas nos narran que los abuelos y los ancestros de los lapidarios viven en Xochimilco. Pero la lapidaria en Xochimilco no es toda la lapidaria, solo saben hacer joyería en obsidiana, algo que, por cierto, las orejeras de carrete no saben hacer los mexicas porque no tenemos una sola orejera de época imperial. O sea, hay un objeto que se considera común en el posclásico en Mesoamérica. Los mexicas no saben hacerlo porque tenemos 250 ofrendas del Templo Mayor, de las cuales son 200 de época imperial, y en 200 no hay una sola orejera de carrete. Y en las 50 preimperiales, 3 tienen todas las orejeras de carrete. Y en Xochimilco, los talleres de joyería nociana que puedo estudiar, lo que más tiene son decenas y decenas de orejeras de carrete.
O sea, en Xochimilco saben hacer las orejeras que no saben hacer en Tenochtitlan. Y en los mexicas en época imperial, no es que no tenían presupuesto, algo pasa que o no tienen interés, o para mí, la orejera de carrete en Occidente es el objeto por excelencia. Mis respetos aquí a lo artífice que los... Yo nada más de verlos, ¿verdad? Parece que se rompen, son tan delgaditas, sé con qué las hicieron, pero yo no las puedo replicar, se me rompen si yo las trato de hacer, porque son tan frágiles que hasta cuando las manejo me da miedo sacarles las huellas porque son delgaditas y el acinturamiento, Dios mío, o sea, para mí ese es el verdadero artífice tolteca, el que sabe hacer esas orejeras, que sería algo común, pero demuestra la mayor habilidad y destreza de un joyero de esa época. Fascinante. Gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? En términos de lapidaria de las culturas de Occidente, ¿es numerosos los ejemplos que mostraste? Sí, de lapidario de Occidente, desafortunadamente no he podido tener acceso a tantas colecciones como quisiera. O sea, lo que más tengo es Guerrero, pero Chalchihuites, o sea, pero no son casi marginales a Occidente. La periferia. De lo que sí tengo, porque he colaborado, es con el doctor José Luis Punzo y sus alumnos en las tumbas de Tingambato, que se creía que eran teotihuacanas, y lo que menos tienen es tecnología teotihuacana. O sea, allí, y coincide con los fechamientos nuevos, que no son como decía Piñachán, que era una colonia teotihuacana. Ese clásico es cuando ya no existe Teotihuacán. Hicimos los estudios y la tecnología es bien diferente al centro de México y a la zona de Chalchihuites. Entonces parece que en la zona de esa zona de Michoacán tiene su propia tecnología en el epiclasto. Y desde el año pasado estamos viendo los materiales de Sinsunzan. Entonces, es interesantísimo que la tecnología que están presentando, yo no la tenía registrada en Occidente. Entonces, podemos saber que los espejos, los besotes o la joyería que hacen las yácatas no tienen nada que ver, aunque no tengan turquesa. Yo creo que eso es algo que nos ayudaba a diferenciar lo purépecha de lo mexica, por ejemplo. Aún sin esos atributos, por la tecnología, sabemos cuando son del occidente de México y sobre todo de la cuenca de Pátzcuaro, y no son del centro de México. Que, bueno, aprovechando propaganda, es que hiciste esta pregunta, justo es algo que mañana voy a mostrar en un taller que voy a dar un workshop en el Codson Institute. Vamos a manejar alrededor de 40 objetos y voy a mostrar entre ellos besotes que no pensaban que eran orejeras y no sabían de qué cultura son, y por la forma y tipo de obsidiana los vamos a ver: obsidiana verde, gris, gris transparente, veteada, negra, meca. Las dimensiones, si están perforados, no perforados, si tienen la espiga cóncava, convexa. Yo tengo ejemplos, decenas de besotes, vamos a poder rastrear y con la tecnología voy a mostrar cómo hago las huellas de manufactura. Vamos a confirmar de qué posible región son, por ejemplo. Tengo una segunda pregunta. Sí. Y en términos de la metalurgia, mencionaste, por ejemplo, el ejemplo del cascabel, ¿no? De cobre. Dijiste que era de culturas de Occidente. Sí, bueno, Kim es la que trajo a colación el ejemplo del cascabel, pero ¿qué pregunta tienes sobre los La cascabeles? pregunta es, cuando llegan los españoles introducen todos los metales y cosas así, pero en el occidente de México había ya metales, ¿no? Por ejemplo, esta conexión entre Perú, si estoy, algo así, hipótesis, más que nada, ¿es todavía vigente esa hipótesis? Sí, mira, más que Perú, el problema es cuando decimos Andes, todos se imaginan Perú. Y ya los estudios arqueométricos más recientes demuestran que no es Perú. Quizá remotamente es Ecuador, más bien es Colombia. Colombia y Panamá. Esos son, sobre todo en el cenote sagrado, por ejemplo, los objetos de oro sí se ha confirmado que son de Coclé y Chile. Y de la costa colombiana, probablemente por el tipo de aleaciones y todo, es lo que más se parece a las piezas de metales, ¿no? Pero que vengan directamente del centro de Perú, eso, yo incluso tengo un artículo por las rutas de navegación cuestionando a Dorothy Kostler. Ella propone que si eso fue, venían los mercaderes o los navegantes y se quedaban 6 meses en la costa de Michoacán, en Zacatula, vivían ahí y volvían por las corrientes 6 meses después. La pregunta es, si se quedan 6 meses gente no mesoamericana, ¿dónde está la evidencia de cultura no mesoamericana en cuestión material y hasta de esqueletos? Porque, por ejemplo, para poner el contexto, una cosa súper aislada, pero que tiene evidencia material, los casi perdidos náufragos vikingos de Vinland que llegan a Labrador, a Chance Omedo,
están en el campamento vikingo. Nunca pudieron volver a Islandia ni a Escandinavia. Y está toda la evidencia. Y ese fue un evento único. Hosler dice que venían cotidianamente a Mesoamérica los andinos. ¿Dónde está? Ya no digamos los huacos o estas cerámicas con haces estribo típicas de allá. Porque cuando dicen haces estribo y te ponen capache y cosas así. Yo se lo muestro a un andinista y me dice esto, ¿qué tiene que ver con los Andes? Es como decir que cualquier felino antropomorfo es de los olmecas. En Chavín también hay y no tiene nada que ver con los olmecas. O sea, son como ideas universales. Y entonces, ¿dónde está la evidencia? Porque les han hecho estudios genéticos, no saben. Cerámicas negras como Chavín, yo las he visto. ¿Dónde está la prueba de activación neutrónica? Si la arcilla es andina, te acepto todo lo que me digas. Pero no lo hacen. Estás diciendo, si entiendo bien, que no hay una conexión, digamos, entre la cerámica de Colima, por ejemplo, y la cerámica de... Es que hay reminiscencias en las decoraciones, pero nada, o sea, pruebas arqueométricas, o sea, sin duda, sí que no que dejen duda, no hay una sola. Todo se parece a. Y con los que sí se ha demostrado es con Panamá y parte de Colombia, sí hay piezas mesoamericanas de esas aleaciones o de esos metales. Pero de Perú y Ecuador, cero, no hay ninguno. ¿Qué más me encantaría? O sea, yo vería por mis países, padrísimo, pero ¿no? Y varios de mis colegas, cuando yo escribí eso, pensaron que yo iba fervoroso apoyando, y les dije, ¿dónde está? Porque hasta el maíz, los choclos allá, hasta la forma de los maíces, todos creen que los maíces son cónicos. En el área andina son cilíndricos, casi no tienen la puntita. Desde ahí tenemos genéticamente cosas diferentes. Y yo propuse que si acaso podíamos ver una conexión sería, lo propuse siendo estudiante, con mi primer artículo, que la ruta costera del Pacífico debería ser, por si es que fuera así la navegación de las propuestas de Hosler, debería haber una mayor similitud genética a los maíces. Pues una colombiana se puso a hacerlo y parece que sí hay una conexión genética desde área andina hasta Mesoamérica, pero solo en la costa. Las razas de maíz no entran tierra adentro. Eso significa que hay algo que está circulando en la costa y no circula tierra adentro. Pero así deberíamos tener más estudios de arcillas. Hay objetos que dicen que son camélidos en Costa Rica. Yo fui a Costa Rica y me los mostraron y yo dije, yo conozco, he trabajado llamas o alpacas en espóndilos en metal y son de cuellito largo y la oreja bien paradita. Esto era el cuello corto. Yo dije, quizás para mí, si te doy por algo un animal bueno, un venado, pero jamás y menos una llama. O sea, yo diría camélido, o sea, una llama. Y tengo amigos que son especialistas en camélidos y cuando les digo llama, me dan un coscorrón. ¿Cómo sabes en un objeto hasta el animal? O sea, que podrás decir la familia, pero que esa es una alpaca, en algo esquemático, y no se parecen las piezas, ¿no? Y los pocos ejemplos, que hay un libro sobre contactos y esto, la mayoría de las evidencias es material sin contexto. Por ejemplo, si has visitado el Museo Nacional de Antropología en México, casi todos los metales que están en la sala de Occidente, ¿sí sabes que no tienen contexto? Entonces, muchas de las hachas moneda, aunque tuvieran aleación andina, ¿y cómo sabes que son de México? Porque yo, así como dijo Kim que trabajé el ACMA, he trabajado la colección de Leof Vino, que es una de las más famosas para definir el estilo mezcal. La familia, la pareja Milton Leof y Nadine Vino, yo no sé qué hacían, que con William Spratlin y otros europeos y norteamericanos iban a Tasco Viejo, a varios lugares, y como si fueran estampitas, se intercambiaban piezas no solo mesoamericanas, de Centroamérica, del área andina. Entonces tienen cosas chancay. No hay una cultura mesoamericana que parezca cultura chancay de centro de Perú. No hay nada. O sea, perdón, pero el que me diga que hay cosas chancay en Mesoamérica está mintiendo. A menos que yo la vea que la excavaron y la sacaron frente a mis ojos. Entonces, las hachas moneda, muchos objetos de metal de las vitrinas del Museo de Antropología, no le creas que son del área andina porque no tienen contexto. Yo he estudiado materiales y tristemente el archivo histórico del Museo de Antropología, muchos como museo colonialista, hacían hoyos por todo México en la primera mitad del siglo XX y en los ochentas, Piñachán iba con una bocina, como esta famosa grabación de se compran, ¿sí? Se compran piezas, están las listas. Piñachán
iba a Teotihuacán, a San Juan Teotihuacán, San Martín, Pirámides, y avisaba al pueblo, se compran piezas, y venía la gente con lo que había salido de hacer sus cisternas, lo que sea, y ya está a la vista los objetos, y eso está en las vitrinas. No digo que todos esté así, hay piezas del museo que tienen contexto buenísimo, pero mucho del material que se asume de los contactos, eso yo lo discuto en mi artículo, no tiene contexto, ni de aquí, ni allá. Porque allá también en Ecuador tengo colegas que hay un personaje zoomorfo que tiene una anteojera de una sola, no las dos. Ese es un Tlaloc. Y yo, ¿y de qué sitio es? Colección particular. ¿Cómo quieres probar conexiones o contactos con material sin contexto? Que ni siquiera tienes la certeza que sea prehispánico, porque también puede ser una recreación moderna. Desafortunadamente, sí, nos han dado el tiempo. Bueno, una última pregunta. Sí, Franco, es que tienes esta colección, ¿no? De miles, dijiste, miles de piezas. Sí. ¿Están digitalizadas? ¿Están... No, todavía estamos procesando y los modelos digitales, ¿no? Te refieres a las piezas con fotogrametría y RCI. Tenemos publicado, está en línea incluso el capítulo donde tenemos unas propias figurillas, o sea, lo puedes consultar. Yo realmente todo lo que no tenga problemas de copyright están en mi página de Academia o ResearchGate. Entonces ahí tenemos varias de ellas, pero estamos pensando hacer un libro donde podamos mostrar justamente todos estos modelos y sobre todo los de RTI, porque son cosas tan increíbles, ¿no? Los datos que podemos ofrecer es otro universo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veía con lupa o microscopio normal, digamos, era como si yo viera el bosque y con el microscopio de electrones yo veía la hoja, pero con el RT y la fotogrametría veo el árbol. Entonces, esa parte me hacía falta y ahora sé, por ejemplo, la secuencia de elaboración, qué hacen primero en los diseños incisos, qué decoran primero, qué decoran después. Con estas técnicas puedo apreciar esos detalles. O sea, yo sabía con qué lo hacían y podía ver morfológica, visualmente, como ese Kim, por iconografía, como de qué estilo era. Pero ahora puedo saber, reconstruir hasta cuál fue la secuencia de elaboración de los diseños faciales. No. O sea, por ejemplo, a muchos les gusta hacer el triángulo boca, nariz, y después empiezan a hacer los ojos y partes faciales. Otras culturas es al revés. Primero hacen los ojos y después, y tú ves por la superposición de las incisiones cuál fue primero y cuál fue después.